aquí. La Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios, en su sede Las Palmas, te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales, 7:30 y 10 de la mañana. Servicio familiar, 5:30 de la tarde. Dirección, calle 36B, número 7C08. Ven, no te lo pierdas, te esperamos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Buscando Adoradores, un programa dirigido a los ministros que sirven en la alabanza. En su trono de gracia. Escúchanos todos los sábados a las 4:30 de la tarde. Tan sublime y majestuoso. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. El principado y autoridad. Su trono firme está, nada le moverá. Su trono Dios bendiga a todos los amigos y hermanos en Cristo que nos escuchan a través de esta emisora, El Dial del Cielo. Aquí estamos presentes mi hermana Grace, mi hermana Jennifer, que les va a saludar en el amor de Cristo. Dios bendiga a la amable audiencia que nos escucha en el Dial del Cielo en esta hora. Los invitamos a que continúen allí en línea para que escuchen el programa del día de hoy. Aquí tiene nuestra hermana Jennifer Vargas también, que pertenece al grupo de alabanza de Encuentro con Dios. Dios les bendiga a toda la audiencia que sintoniza el Dial del Cielo en esta hora. Le bendecimos a todos y esperamos que esta enseñanza del día de hoy sea de gran bendición para sus vidas. Bueno, y también los saludo, este es su hermano en Cristo, Leonardo Samper, líder del grupo de alabanza Encuentro con Dios, y vamos a hablar un tema muy importante que se tiene que tener en cuenta en una congregación. Es cómo organizar un grupo de alabanza. La Biblia nos habla acerca de esto, de cómo tenemos que organizarlo. Bíblicamente vemos que en un grupo de alabanza tiene que haber un líder el cual tiene que tener unos requisitos de acuerdo a la Biblia, nos habla, y este líder tiene que guardarse para Dios y ser ejemplo para los hermanos. Por lo tanto, el liderazgo viene siendo como una autoridad delegada por Dios. La Biblia nos habla de que hay autoridades establecidas y hay autoridades delegadas. Nuestra autoridad establecida es el pastor, y el pastor delega funciones en líderes, es decir, formamos autoridades delegadas. El liderazgo viene siendo una autoridad delegada, en este caso el líder de alabanza. Habrán otros líderes de otros grupos, pero en este caso vamos a hablar sobre cómo organizar un grupo de alabanza, el cual tiene que estar bajo un líder, el cual dé frutos y sea escogido por Dios y por el pastor, el cual el pastor tiene que ser guiado por Dios, y el pastor es el que designa ese líder, el cual va a dirigir al grupo. La Biblia nos habla en Primera de Crónicas, el capítulo 25, nos habla, ese título nos dice la distribución de los músicos y de los cantores. Entonces le vamos a dar la oportunidad a mi hermana Grace para que lea ese capítulo de Primera de Crónicas, capítulo 25, del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 25, desde el versículo 1, el título dice distribución de músicos y cantores. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf,
de Hermán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Eri, Jesaías, Asabías, Matatías y Semí. 6. Bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para clamar y alabar a Jehová. De los hijos de Hernán, Buquías, Matanías, Uziel, Seuel, Jeremot, Anamnías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti, Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Mahasiot. Todos estos fueron hijos de Hernán, vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. Y Dios dio a Hernán 14 hijos y 3 hijas. Gloria a Dios. Aquí nos habla cómo organizó David a los jefes, a los ejércitos, a todos los ministerios, el cual tenía un líder. Cada grupo tenía un líder, y en este caso armó ese grupo, lo podemos decir el grupo de alabanza, el grupo que iba a alabar a Dios. Unos estaban bajo las órdenes y dirección de Asaf. Asaf era un hombre que dirigía a un grupo. En el verso 2 del capítulo 25, Asaf tenía hijos como Zacur, José, Netanías y Azarela, que eran hijos de ¿qué? De Asaf. O sea que Asaf era un hombre líder, era un líder escogido por David. David era el rey, en este caso era la autoridad establecida, y delegó en Asaf, que era una autoridad delegada, organizar este grupo para alabar y glorificar el nombre del Señor. También nos habla de Jedutún, también era un líder. Jedutún era padre de estos varones como Seri, Jesaías, Hasabías, Matatías y Simei, que eran 6 de esos hijos bajo la dirección de su padre Jedutún. Ellos se organizaban con el arpa para aclamar y alabar a Jehová. O sea, miren cómo es la organización que hay que tener en cuenta dentro de una congregación. Siempre cuando un pastor está guiado por Dios, él designa líderes, amén. Pero hay pastores que quieren vulgarmente centrarla y cabecearla, quieren hacer todo, quieren ser el dueño del circo, y eso no es así. Hay que delegar funciones. El pastor que se deja guiar por Dios delega funciones para que no se canse. Y para que también en la obra de Dios las ovejas también crezcan. Y es importante lo que usted decía ahora, que no puede hacerlo todo el pastor, el líder. Se delegan funciones y la iglesia va funcionando toda y va trabajando sincronizadamente en la obra de Dios. Amén. En el verso 6 del capítulo 25 que estábamos leyendo, dice: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios, que eran Asaf, Jedutún y Emán. Estaban por disposición ¿de quién? Del rey. Ese era tremendo grupo. Y me imagino que el rey David, como era un hombre celoso de las cosas de Dios, escogió a varones que eran ejemplos, a hombres que eran rectos y que también tenían unos requisitos, que eran sacerdotes del Señor. Y uno de los temas que vamos a hablar, basándonos en este texto bíblico de la organización del grupo de alabanza, uno de los temas es: ¿quiénes pueden pertenecer al grupo de alabanza? ¿Quiénes pueden pertenecer a un grupo de alabanza? Hay muchas personas que cuando llegan a las iglesias les llama mucho la atención las alabanzas, se ven inclinados a tocar un instrumento. De pronto hay personas que ya tienen alguna habilidad
antes de llegar a Cristo, pero realmente, como todo en el Señor, tiene que ser un llamado de parte de Dios. Usted, mi hermano, puede tener de pronto esa vocación, esas ganas, pero es importante que usted sea señalado por Dios. Amén, así es. Nosotros por lo general anunciamos en un mural que nosotros tenemos en la congregación y decimos, si usted quiere pertenecer al grupo de alabanza y usted siente que alabar a Dios, servirle a Dios, que es lo más importante, servirle a Dios, entonces inscríbase. Entonces nosotros convocamos a un grupo, los convocamos, le hacemos una reunión, hablamos del tema, de quiénes pueden ser aptos, porque hay que aclarar a aquellas personas que hay unos requisitos para poder montarse en el altar, en el púlpito, que tenemos que tener en cuenta que esto lo hacemos es para Dios y no para los hombres. Hay personas que han sido músicos frustrados, entonces tuvieron esa frustración de no llegar a ser un gran cantante. Entonces, si se le dan esa oportunidad, ellos dirán, esta es mi oportunidad para mostrarse, ¿cierto? Para ser famoso. Y esto no es así. Esto es un proceso y esto es servirle a Dios. ¿Algo nos quiere compartir el hermano Grace? Así es servir a Dios de corazón. No es para que el hombre nos vea, sino es porque queremos agradar a Dios. Y al momento de subirnos al púlpito, tenemos que reconocer y saber que ese es un privilegio que Dios nos ha dado, el estar allí cantando y adorando el nombre del Señor. Amén, así es. Y también sumándole o añadiéndole a lo que ustedes han dicho, hermanos, el púlpito de Dios es algo sagrado y no es un reality show donde usted se va a presentar y donde van a haber algunos jurados que van a aprobar si usted tiene habilidades, si tiene destreza, si tiene talento. No, esto no es un reality show. El púlpito es para alabar y glorificar y exaltar el nombre de Dios. Amén, así es. Como el programa que se ve en televisión. En los canales de televisión. En los canales de televisión. Como hemos aprendido, lo importante es tener la unción allí en el púlpito. Amén. La unción en el púlpito. Es importante esa unción, es importante tener la presencia de Dios en la persona que va a ser apto en pertenecer en el ministerio de la alabanza. Por ejemplo, perdone que le interrumpa, hermano, estos hombres líderes como Asaf, Edutún y Emán eran hombres que primeramente eran llenos de la presencia de Dios, teniendo en cuenta que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre los hombres, pero en este tiempo donde Dios ha derramado de su Espíritu sobre toda carne, un requisito importante es, y yo digo que es el primordial, que el ministro de Dios esté lleno del Espíritu Santo, lleno de su presencia. Así es. Entonces coloquemos como requisito número 1 que tiene que tener un corazón dispuesto a alabar a Dios. Ese es como número 1. Número 2, un requisito importante, tiene que ser una persona de buen testimonio. Vemos David escogió a personas de buen testimonio, no iba a colocar a cualquier persona. Asaf era un varón que profetizaba, era idóneo en sus instrumentos, y me imagino que no fue una escogencia difícil, porque ya David conocía desde mucho tiempo la vida de Asaf, la vida de Jedutún y la vida de Emán. Y ahora que usted menciona la idoneidad en cuanto a la música, también es importante, de pronto no es lo primordial, pero vamos a decirlo así, es algo que también es importante, que la persona esté instruida, porque aquí en el versículo 7 de Primera de Crónicas 25 dice, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los actos fue 288, es decir que estos músicos eran instruidos en cuanto a instrumentos, a música, al canto,
Esto también es importante porque a veces ocurre que todo se lo añadimos a la unción y las personas son pero muy perezosas y muy flojas en cuanto a practicar un instrumento, a entregarse al estudio de alabanzas. O sea, no podemos, esto es lo más importante, buscar a Dios, pero también debemos tener un orden y una entrega en cuanto también a esta obra que estamos desempeñando para el servicio de Dios. Lleva al ministro de que tenga previo ensayo al momento de alabar y glorificar el nombre del Señor. Exactamente. Primeramente, entrando en el tema, es cómo organizar el grupo de alabanza. Hacemos un llamado a aquellos hermanos por medio de una publicidad, quienes pueden pertenecer, quienes quieren pertenecer. Después se hace un filtro, se mira a la persona si es de buen testimonio, se mira el proceso, cómo va evolucionando. Si es una persona nueva, hay que ir llevándolo al proceso de que llegue al arrepentimiento y que llegue a las aguas, porque número uno, para que pueda estar ahí en el púlpito, tiene que estar bautizado, obviamente. Tiene que estar bautizado. Plena comunión con Dios. Plena comunión con el Señor, una vida devocional para poder empezar y que lleve frutos, para poder colocarlos en el púlpito. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Muchas personas tienen el error, sobre todo los líderes y pastores también, que no son guiados por Dios, meten al que fue cantante del mundo, sin bautizarlo, lo montan enseguida al púlpito, porque yo lo he visto. Yo estuve en una iglesia así, fui testigo ocular donde una persona salió de la droga y ya estaba tocando, o una persona que salió de tal grupo del Yo de Arroyo ya estaba tocando las congas, y eso no es así. Hay que hacer respetar el púlpito. Hay que buscar hombres de Dios, mujeres de Dios, que se guarden para Dios. Otra cosa, hay ministros del Señor, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué de buen testimonio? Porque hemos visto casos de jóvenes que tocan guitarra, que tocan batería, después de una mañana gloriosa, glorificando al Señor, en la noche están ya tocando en un bar, porque se están ganando unos pesos, porque se están ganando 200,000 pesos la noche, pero están haciendo cosas que a Dios no le agradan. Así es. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Si usted le va a servir a Dios, no es por dinero, no es por fama, no es por sobresalir para que todos te vean, es por amor a la obra del Señor. De señores, tributamos reverencia al Cordero, proclamamos a Jesucristo como el Rey, proclamamos a Jesucristo como el Rey, y adoramos al Rey de la gloria, y exaltamos al Señor de señores, tributamos reverencia al Cordero, proclamamos a Jesucristo como el Rey, proclamamos a Jesucristo como el Rey, y adoramos al Rey de la gloria, y exaltamos al Señor de señores. Bueno, antes de empezar con una pequeña entrevista con nuestra hermana Jennifer, que ella entró en un proceso cuando ella era nueva, entró a la iglesia. Vamos a hablar de ello, pero primero vamos a leer el texto para memorizar. El texto para memorizar en el día de hoy es Primera de Crónicas 16:42. Dice la palabra: con ellos a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos,
para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Gloria a Dios. Es un versículo clave para que ustedes vean que hay que organizar bien un grupo de alabanza, hay que nombrar líderes que se encarguen de ese liderazgo, que es la obra maravillosa de alabar a Dios. Bueno, tenemos aquí nuestra hermana Jennifer Vargas. Esta hermana ha sido de gran ejemplo porque entró desde muy niña aquí al Señor en la congregación y la verdad que ha sido de gran gozo porque ha permanecido y ahora mismo es ejemplo porque es ministra de alabanza ahí, está ministrando en el grupo y queremos preguntarle a la hermana Jennifer cómo fue ese proceso cuando usted llegó a Cristo, a qué edad recibió a Cristo y cómo fue ese proceso. Bueno, yo llegué al Señor a la edad de 15 años recién cumplidos. Llegué al Señor como muchos llegamos al Evangelio por problemas que a veces tenemos, por dificultades. En mi caso fue un problema a nivel familiar, en el núcleo de mi familia. Y esto me llevó de pronto, pues me llevó a mí y yo llevé a la gran mayoría de mis familiares, de mi familia, a conocer del Señor. O sea, esto me llevó como a asistir a una congregación que apenas era una célula, porque yo asistí a una campaña. Y esa campaña yo la escuché, o sea, el anuncio de la publicidad en una emisora cristiana. Y yo dije, como la van a realizar cerca de donde yo vivo, entonces yo asistí a esos días de campaña, pero inmediatamente no comencé a asistir a congregarme, sino que pasaron 2 meses y fue cuando me visitaron de esta congregación, me visitó una hermana y pues yo empecé a asistir y no sé en qué momento, o sea, me quedé, me fue gustando, me fui como enamorando de las cosas de Dios y hasta el sol de hoy, o sea, hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga. Claro, y cuando llegó a la congregación, ¿cuándo le comenzó a llamar la atención en pertenecer y alabar a Dios? Bueno, yo la primera vez que llegué a esta iglesia, la segunda vez, el segundo día, ese día estaban cantando los pastores, pero yo pensaba que ellos eran unos muchachos de la congregación, o sea, yo no pensé que ellos eran los pastores. El pastor estaba tocando la caja y la pastora cantaba. Me llamó mucho la atención las alabanzas. O sea, siempre por lo general cuando uno llega a una iglesia, a uno le llaman la atención la música, o sea, las alabanzas. Pero inmediatamente, pues obviamente no ingresé, porque eso no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es llegar al Señor, arrepentirse y pasar un proceso. Pues pasé el proceso de Dios, me congregué, recibí clases, discipulados, clases bautismales, me bauticé y pues llegué al grupo de alabanza. No sé si sería, yo digo que fue Dios, pero también como era una congregación pequeña, pues convocaron, vinimos a ensayos. También hubo una convocatoria con un hermano que nos daba clases de técnicas vocales y eso como que me fue animando y Dios lo va a uno como que, yo digo que Dios lo va guiando y lo va metiendo a uno como en el cuento de lo que Él quiere. Gloria a Dios. Y ahí comenzó a aprender otro instrumento. Hoy en día, ¿cuántos instrumentos ya tocan? Yo sé tocar piano, pues es el instrumento como que bandera que toco, o sea, del que más tengo conocimiento. Toco congas, la caja y la guacharaca, pues esta iglesia nació con caja y guacharaca. Y la pandereta también, un instrumento muy, muy práctico y sobre todo llena mucho, a pesar de que es pequeñito. ¿Y está aprendiendo guitarra? Y estoy aprendiendo guitarra. Bueno, gloria a Dios. Así fue el proceso para que ustedes lo estén escuchando. Ella llegó a Cristo, le llamó la atención, entró en el proceso del nuevo nacimiento, llegó a arrepentirse, llegó a las aguas y ahí sí fue apta en sí para pertenecer a un grupo y montarse en el púlpito, porque hay que estar bautizado para poder servir a Dios en el púlpito. Y ahí comenzó ella a aprender otros instrumentos y para la gloria de Dios ya sabe varios instrumentos
Y eso es importante y vienen más instrumentos todavía. Amén, vienen más y yo pues les animo a todos los jóvenes que nos escuchan que no hay limitante para llegar a Dios, Ni edad. ni edad, porque a veces hay jóvenes que dicen que yo era una joven, yo le digo, yo era una joven que decía que a mí el baile me corría por las venas, que yo a ser cristiana cuando fuese vieja, pero una cosa es lo que uno piensa y otro es el plan de Dios. Bueno, así que, así como dice mi hermana, hay que animarlos. No importa si ustedes no lo coloquen enseguida, entren en el proceso de Dios, que Dios en cualquier momento, cuando usted dé fruto, ya usted va a comenzar a pertenecer al grupo. Entonces, seguimos el otro sábado este mismo tema, porque este tema es muy extenso. El otro sábado a las 4:30 p.m. en este programa, Buscando Adoradores. Buscando adoradores. Dios les A través bendiga. de 105.1 el dial del cielo. Aleluya. Dios les bendiga y Dios les guarde. Está sujeto, principado y autoridad. Buscando Adoradores, un programa dirigido a los ministros que sirven en la alabanza. En su trono de gracia. Escúchanos. Es necesario que adoren. Principado y